ya va a ser el trabajo, ya solamente me lo van a trasladar ahí. Y yo sé que el dinero va a entregarlo. Entonces, si seguimos, ahí les coloqué un video sobre masa y peso, ¿verdad? En la clase anterior. Entonces, la masa, pues vimos de que la masa es cantidad de materia y el peso es una fuerza. Y el peso es la fuerza que ejerce la aceleración, que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. Entonces, nosotros pues vamos a utilizar, para el peso vamos a utilizar la letra W y se dice que el peso es igual a masa por aceleración de gravedad. Esto sale de la misma ecuación de la fuerza que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. Lo único que aquí pues la fuerza ya tiene un nombre, se llama peso, y la aceleración ya es una aceleración constante porque es la aceleración de la gravedad. Entonces, algo muy importante es que el peso varía de acuerdo al lugar del espacio en donde esté ubicado un cuerpo. Es decir, por ejemplo, en la Tierra, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundos aproximadamente, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a investigar en otros planetas, en otras galaxias, hay ya datos de cuál es la aceleración de gravedad en otros. Si no estoy mal, en la Luna, que igual ahorita les firmo el dato, es de 1.62. Entonces, la aceleración de gravedad en la Luna es 1.62. Entonces, ¿por qué ustedes han visto que, por ejemplo, una persona en la Luna puede saltar mucho más alto, ¿verdad? De como lo haría en la Tierra? Eso se debe a la aceleración de gravedad. Es porque su peso es menor al que tiene en la Tierra, ¿verdad? Entonces le permite hacer. Ahora, por ejemplo, si ustedes fueran a Júpiter, que no lo van a hacer, pero suponiendo, la aceleración de gravedad ahí es tanta que podrían morir aplastados. Aparte de toda la composición, un riesgo sería la aceleración, porque el peso es una fuerza natural que está sobre todos los objetos, sobre todas las masas. Y así pues tenemos diferentes valores, ¿verdad? La aceleración de gravedad, por ejemplo, en el Sol, es de 274 metros sobre segundo al cuadrado. Y recuerden de que la gravedad es una fuerza de atracción entre cuerpos. De ahí es de que ustedes deben de entender por qué es que los planetas Marte, Mercurio, la Tierra, Júpiter y todas las demás giran alrededor del Sol. Es debido a esa aceleración de gravedad que tiene, esa fuerza gravitacional los está atrayendo, ¿verdad? Imagínense ya al tener tanta fuerza, entonces hasta dónde llega ese efecto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, decimos calcular el peso de un cuerpo de 15 kilogramos, por ejemplo, debemos de saber también el lugar en donde se encuentra. Si no se especifica, entonces nosotros estamos hablando de la Tierra, ¿verdad? Eso quiere decir que entonces mis datos ahí serían masa 15 kilogramos, aceleración de gravedad, hablando de la Tierra, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Se las coloqué ahí en la parte
superior es peso, que se simboliza con la letra W, es masa por aceleración de gravedad. Entonces, la solución es sustituir ahí los datos, y entonces tenemos que el peso es 15 kilogramos por la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Hacemos esa multiplicación, 15 por 9.8, y ¿cuánto nos da? Díganme, por favor. 15 por 9.8, ¿cuánto da? 147. Muchas gracias. 147. Y como estamos hablando de una fuerza, entonces la unidad de medida acá, hablando del sistema internacional, es Newton. ¿Sí? Asimismo, del peso, normalmente se suele encontrar problemas en donde se pide que se calcule una masa. Entonces, la ecuación de masa, despejando acá, sería peso dividido aceleración de gravedad. Entonces, por ejemplo, después de decir ustedes, determinar la masa de un cuerpo que pesa 600 newton vamos a poner en Júpiter. Entonces, aquí nos está estableciendo también el lugar, ¿sí? El lugar. Entonces, ya que conocemos el lugar, entonces vamos a escribir los datos que tenemos. Entonces, los datos son que tenemos una masa allí, ¿verdad? La masa es, el peso es de 600 newton. Y como me está diciendo en Júpiter, ¿sí? Entonces, la aceleración de gravedad aquí no va a ser 9.8. ¿Cuál va a ser la aceleración de gravedad? ¿Cuál será la aceleración de la gravedad acá? 24.79 metros sobre segundos. Muy bien, 24.79 metros sobre segundos al cuadrado. Así es. Entonces aquí pues vamos a determinar la ecuación que vamos a utilizar, que nos está diciendo que calculemos masa. Entonces vamos a utilizar la ecuación de masa. Y luego pues vamos a hacer la solución. Okay. Entonces, la masa nos dice que es igual al peso dividido la aceleración de gravedad. Entonces, masa es igual. El peso es 600 newtons. Y la aceleración de gravedad es 24.79 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, hacemos la división. 600 dividido 24.79. 24.20. Muchas gracias. 24.20. Lo puedo dejar ahí solamente como un decimal. 24.2. Y como estamos hablando del sistema internacional, la unidad de medida de masa es kilogramos. Entonces, quiere decir que ese cuerpo tiene una masa de 24.2 kilogramos. ¿Preguntas o dudas en cuanto a esos procesos? No, profe. Okay.
Solo me confirman si copiar. Ya, profe. Muy bien. Ahora pues voy a colocar ahí la hoja de trabajo número 6 de física. Bueno, entonces, hay algunas personas que ya hicieron su cuadro comparativo. Yo me recuerdo quiénes fueron, ¿sí? Quienes ya hicieron su cuadro comparativo, me escriben acá, ¿verdad? Que ya se entregó en el cuaderno, ¿de acuerdo? De la hoja número 6 de física y dice elaborar un cuadro comparativo entre la masa y el peso. Les repito, yo sé quiénes vinieron a calificarse ese cuadro comparativo. Profe, Sí, dígame. entonces no lo hacemos. Los que ya me lo entregaron y yo se los califiqué, ya no lo hacen, ¿sí? Porque ya me lo entregaron. Pero me escriben ahí en ese espacio que ya se entregó en el cuaderno, ¿sí? Profe, una pregunta. Dígame. Así como yo se lo mandé en hojas, yo en la hoja de trabajo, Sí, me recuerdo. sí. Entonces me escribe que lo entregó en hojas en la semana número 5. Bueno, ahora, los que no lo entregaron, entonces ahí sí yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque recuerden de que yo les dije que me lo tenían que entregar. Entonces, quien no lo entregó, lo tiene que hacer. Acá está el espacio, entonces hacen ahí su cuadro comparativo. Pero bueno, eso lo podemos entregar. Los que ya me lo entregaron y yo se lo califiqué, escriben, ya se entregó en el cuaderno. Va, profe. Quien no lo entregó, lo tiene que hacer, ¿sí? Aunque lo haya hecho en el cuaderno, pero si no lo entregó, lo tiene que hacer. Porque la instrucción era que vinieran conmigo a calificarse su cuaderno, pero no vinieron. Solamente como unas 5 personas entregaron su cuaderno. Entonces, dice, ahí de la semana anterior, pues, se vieron estas cantidades. Entonces dice, por ejemplo, un hombre tiene una masa de 80 kilogramos, calcular su peso en newton, poundal y kilogramos fuerza. Poundal y kilogramos fuerza son conversiones, ¿verdad? Son conversiones que ustedes deben de hacer con las equivalencias que nosotros ya establecimos. Primero hacen el proceso, ¿verdad? De masa por aceleración de gravedad, que aquí como no está especificando el lugar, entonces, ¿cuál va a ser el valor de la aceleración de gravedad? 9.8. 9.8, muy bien. Y ahí hacen su cálculo y luego su resultado que les va a dar en newton lo convierten a poundal y lo convierten a kilogramos fuerza. En el segundo problema dice qué peso tendría el hombre anterior en un cuerpo celeste de 13.5 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, de que, como está diciendo, el hombre anterior les está dando referencia de que la masa en ese segundo problema también es de 80 kilogramos, pero aquí ya no va a ser aceleración de gravedad 9.8, sino será 13.5 metros sobre segundo cuadrado. En el siguiente dice encontrar la masa de un cuerpo cuyo peso es de 135. Entonces, recuerden de que masa es peso dividido aceleración de gravedad. Como no especifica el lugar, entonces es la Tierra. El siguiente dice cuál es la masa de un cuerpo si pesa 470 newtons en Júpiter. Ya yo les di el dato de cuál es la aceleración de gravedad de Júpiter. Aquí yo me confundí, es cuánto pesa un cuerpo en la Luna si en la Tierra pesa 512 newtons. Entonces les explico. Ahí hay dos procesos que hacer. Primero deben de calcular la masa de ese cuerpo. La masa del cuerpo en la Tierra, entonces es peso dividido aceleración de gravedad. Es decir, ustedes van a decir, esos 512
dividido la aceleración de gravedad que hay en la Tierra, que es 9.8. Ahí ustedes van a obtener un valor para la masa. Y luego ya con ese valor ustedes van a proceder a calcular el peso en la luna. Le voy a colocar aquí L. Vamos a colocarle aquí T. El peso en la luna. Entonces ya va a ser masa por aceleración de gravedad. Pero aquí ya no va a ser 9.8. Va a ser el valor que les di para la aceleración de gravedad en la luna. Que es 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, hay una pregunta que ustedes deben de responder. Ahí con sus propias palabras. ¿Por qué el peso de un cuerpo puede variar dependiendo del lugar en donde se encuentre en el espacio? Ustedes ya escribirán ahí. No sé si hay alguna duda en cuanto a la solución de la hoja de trabajo. No, profe. Ok. Entonces, si no hay ninguna duda, pues así vamos a estar finalizando hoy. Ahí a los de cuarta generación, pues les deseo que tengan un excelente día. Cuarto bachillerato se vuelve a conectar, por favor, para la clase de estadística.